Hola queridos estudiantes, espero que todos ustedes estén muy bien. En esta clase vamos a continuar como lo teníamos previsto con el análisis de una parte del diseño curricular para la enseñanza de las prácticas del lenguaje en la escuela secundaria básica. En esta clase nos vamos a concentrar en un eje que es el eje de estudio. Hemos abordado ya el eje de la literatura, esto no implica que no vayamos a volver sobre ese eje, simplemente ahora los estamos presentando. Entonces, trabajamos sobre el eje de la literatura, ahora vamos a trabajar sobre el eje de las prácticas del lenguaje en el ámbito de estudio y luego trabajaremos con el ámbito de la ciudadanía. Voy a pasar a compartirles una pantalla para que ustedes logren visualizar esta parte del diseño curricular que comienza en la página 226 del archivo que yo les dejé ya en clases pasadas. Entonces, a partir de esta página, nosotros tenemos una descripción acerca de los contenidos, de los aspectos involucrados y de las orientaciones didácticas en torno a las prácticas del lenguaje en los ámbitos de estudio. Ahora voy a mostrarles otro esquema que va a explicar cuáles son esas relaciones. Vamos a buscarlo. Es este esquema. Acá está. Bueno, muy bien. En este esquema se puede visualizar aquí en esta barra de color azul el nombre, ¿no es cierto? Eje, prácticas del lenguaje en el ámbito de estudio. ¿Cuáles son las prácticas y los contenidos a trabajar? Recordemos que prácticas y contenidos forman una unidad, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros enseñamos es justamente una práctica, el contenido es la práctica. Entonces, veamos, buscar información. Registrar, posicionarse críticamente y organizar información para construir el contenido. Organizar la información proveniente de textos expositivos en cuadros y dar cuenta de los conocimientos construidos. Estas son las 4 prácticas que explican el modo en que se enseña el eje de prácticas de lenguaje en el ámbito de estudio. A su vez, cada una de estas prácticas se especifica. Por ejemplo, si uno se pregunta, ¿qué quiere decir buscar información? ¿No es cierto? Bueno, buscar información aquí implica buscar información a partir de los criterios establecidos por el docente. Por lo tanto, esos criterios hay que establecerlos. Entonces, los docentes vamos a tener que estar muy atentos cuando enviamos a los estudiantes a buscar información. ¿Qué información? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿En qué textos? Y allí tendremos que leer textos de estudio con ellos, y también deben leerlos ellos entre pares, porque buscar información es algo que hay que enseñar. Entonces, es bien interesante que los estudiantes nos vean a nosotros buscar información y que vean también cómo lo hacen sus compañeros. Es decir, es muy común, es una práctica muy común, una intervención docente muy común en cualquier área, enviar a buscar información y no dar pistas, no dar orientaciones acerca del tipo de información que se tiene que buscar y de los propósitos de esa búsqueda. Busquen información sobre tal cosa y después los alumnos vienen con información a lo mejor sobre ese tema, pero encontrada en textos muy diversos que no son los adecuados para algún propósito de la clase. Entonces, hay que detenerse en esos criterios y enunciarlos, es decir, qué información, en qué tipo de textos hay que buscar
No es lo mismo buscar en Wikipedia, en la web, que buscar en una enciclopedia, no es lo mismo trabajar con textos electrónicos que con textos de papel, no es lo mismo trabajar con artículos científicos que con artículos de manual, ¿no? Entonces, hay que orientar acerca de qué tipo de información, en qué tipos puede estar esa información, o cuáles van a ser los textos donde la información va a ser valiosa, y en todo momento hay que repetir el propósito, para qué se busca la información. 2. Registrar, posicionarse críticamente y organizar información para construir el conocimiento. Pensemos que todas estas prácticas o todos estos contenidos definidos como prácticas no solo le sirven al estudiante para el área de prácticas del lenguaje, sino que este ámbito de estudio está en todas las áreas que los chicos y las chicas cursan en la escuela secundaria. Entonces, registrar, posicionarse críticamente y organizar información para construir el contenido se especifica, por ejemplo, a partir de esta práctica, que es la de resumir textos informativos con distintos propósitos. Y aquí ustedes pueden empezar a ver la importancia que tiene el resumen como tipo de texto para las tareas de estudio. Dicho sea de paso, por eso yo estoy insistiendo en otra materia que compartimos, en Lingüística y Gramática 2, muchos de ustedes también la cursan. Bueno, el resumen es un texto central para estudiar, ¿no? Ahora hay que enseñar a hacer un resumen. Ustedes van a ver que en esos cuadros que aparecen en el diseño curricular incluso se habla de las macro reglas, porque hay estrategias para hacer un resumen. El resumen es algo que se enseña y que siempre está supeditado a los propósitos. En este caso estamos hablando de resúmenes para estudiar, de resúmenes para escribir textos que dependen de prácticas de estudio, ¿no? Entonces, para resumir textos informativos con distinto propósito, uno tiene que tener registrada la información, la tiene que tener clasificada. Y además hay que tener una lectura crítica en relación con los textos fuentes que luego se van a resumir. Es decir, que antes de hacer el resumen o antes de enviarlos a resumir, hay que llevar adelante algunas tareas. Por ejemplo, detectar cuáles son los temas de los textos que se leen. La macroestructura, como diría Van Dijk. Y también algunas cuestiones vinculadas con la superestructura. Ese texto que estamos leyendo puede ser un artículo de manual, puede ser un ensayo, puede ser una entrada de enciclopedia. Y todos los tipos textuales tienen propósitos comunicativos diferentes. Esos propósitos comunicativos diferentes hacen que a veces se interpreten de un modo o que bien se interpreten de otro. Por eso hay muchas tareas previas a la confección del resumen que tienen que ver con operaciones de lectura y con organización del material. Siempre pensamos que las prácticas en el ámbito de estudio producen saberes, producen conocimiento. Entonces, la idea es sistematizarlas, organizarlas, tratar de que los estudiantes puedan apropiarse de esas tareas para que la construcción del conocimiento sea mucho más efectiva, ¿no? Otra práctica muy importante es la de organizar la información proveniente de textos expositivos en cuadros, es decir, transformar los textos, porque uno podría resumir un texto también con palabras, abreviarlo, hacerlo más corto, pero otra forma que también es una forma resuntiva es la de un cuadro o la de un esquema. Por ejemplo, este que yo les estoy presentando acá, ¿no? Donde hay un tema general, temas particulares y luego temas aún más particulares, ¿no? Hay una dirección del texto para leerlo, hay llaves, hay conexiones, hay líneas que conectan las distintas partes del texto, de manera tal que si uno, leyendo por ejemplo este esquema,
uno podría después redactar un texto, podría hacer la operación inversa, pasar de un texto medianamente largo a un esquema y de ese esquema a un texto breve, ¿no? Esa sería también una operación, una forma de resolver un resumen. ¿Por qué los cuadros? Porque los cuadros permiten visualizar las conexiones entre los conceptos y permiten llevar adelante las tareas en el ámbito de estudio que siguen. Por eso, en el cuarto lugar tenemos otro contenido que es dar cuenta de los conocimientos construidos. ¿De qué manera damos cuenta de los conocimientos construidos en el diseño curricular? A partir de la exposición formal, de manera oral, de esos conocimientos construidos. Entonces, ¿qué se hace con el conocimiento construido? Se lo expone. Se le explica a otro ese saber. ¿Por qué la exposición aquí es válida? Porque la exposición tiene un carácter social, porque la exposición lo que persigue es emparejar saberes, es decir, un expositor que domina un conocimiento, que sabe más de un tema, se lo explica a otro que tiene menos saberes, que es menos experto. Entonces, la exposición siempre busca equilibrar el saber entre alguien que sabe un poco más y alguien que sabe un poco menos. Otra cuestión importante es la de exponer por escrito a partir de consignas dadas por el docente. Entonces se expone oralmente y se expone también por escrito. La tarea de resumir textos informativos, la tarea de organizar la información a partir de cuadros, son todas actividades previas a la exposición, tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, visualizando este cuadro que sintetiza los que están desplegados en el diseño curricular, uno prácticamente aquí tiene una secuencia de actividades, ¿no? Buscar información, registrar y posicionarse críticamente y organizar esa información para construir el conocimiento, resumirla, organizarla a partir de cuadros para preparar exposiciones tanto orales como escritas. Estas prácticas tienen que llevarse adelante de manera recurrente en el aula. Si yo hago esto una sola vez es como si no lo hiciera, ¿no? Entonces, cada vez que yo abordo algún contenido de alguno de los otros ámbitos, el ámbito de la literatura, el ámbito de la ciudadanía, por caso, tengo que involucrarme con prácticas de estudio. Los chicos tienen que buscar información, la tienen que organizar, tienen que sintetizarla de alguna manera, clasificarla de alguna manera y tienen que poder dar cuenta de lo aprendido en algún momento. En algún momento lo aprendido se tiene que compartir con otros. Bien, voy a pasar ahora nuevamente a los otros cuadros que les había mostrado. Bueno, y aquí los tienen más desplegados. Buscar información, tienen también, como en el eje de la literatura, aspectos involucrados y orientaciones didácticas. Bueno, esta ha sido una presentación, voy a luego a escribir algunas cuestiones en relación con la clase. Solo quería presentar el marco general del eje de las prácticas del lenguaje en los ámbitos de estudio.